Bueno, hace unos días pues me encontré un antiguo alumno de la asignatura de ecología y me recordó que se transmitía la idea en la ecología en aquella época de que la naturaleza era algo perfectamente ordenado, que todo funcionaba casi, pudiéramos decir, que como un reloj, que las cosas estaban en su sitio, que florecían las plantas en una época, que se distribuían de acuerdo a las condiciones ambientales y que era un gran orden, porque además se relacionaban unas con otras y después de unas pues surgía la otra, lo cual daba la sensación de una gran sinfonía, la sinfonía de la naturaleza, que además servía para satisfacer las necesidades materiales de productos, necesidades para las enfermedades, las plantas como productoras de sustancias farmacéuticas, y también las necesidades espirituales, emocionales, que se encontraban al entrar en el bosque, que uno se encontraba mejor, más satisfecho. Y todo parecía adaptado para que todo funcionara bien, que el hombre se sintiera feliz. Bien, pero me comentó, bueno, ahora con el tema del medio ambiente parece que aquello no era tan realista. Al final pues me preguntó, bueno, ¿usted me podría hacer el favor de indicarme quién regula la naturaleza? Y entonces me quedé sorprendido porque me pareció una pregunta interesante. Y le dije, sí, tienes razón. Se había dado una explicación incoherente. ¿Por qué? Porque la clasificación de los organismos, las distintas especies, géneros, poblaciones, eso estaba hecho con una perspectiva esencialista heredada de la antigüedad, de Aristóteles, y que nos había llegado a través de toda la Edad Media y del Renacimiento, y que después lo había recuperado Linneo, pero que en último término su explicación estaba en las esencias, un concepto metafísico. Y por otro lado, sin embargo, posteriormente se había incorporado en el siglo XVII las ideas de Galileo, una visión según la cual la naturaleza funciona no por esencias, no por naturalezas predefinidas de carácter metafísico, sino por leyes deterministas físico-químicas, y que esas leyes siguen patrones regulares. Es decir, que en conjunto todo esto lo había unido, pudiéramos decir que explícitamente o no, inconscientemente, pues lo había unido Humboldt. Humboldt ya es un autor del siglo XIX, y él combina las especies metafísicas con las leyes físicas, una mezcla un poco curioso. Seguro que Humboldt, que era un buen científico, no sabía mucho de filosofía. A esto se le añade la teoría evolutiva, un poco después de Humboldt, a finales del siglo XIX, pues se añade la teoría evolutiva, pero una teoría evolutiva que tiene una versión que proviene de la mar, donde influye mucho el ambiente, y otra teoría evolutiva que se le añadiría después con el traductor de Darwin para Europa, que fue Haeckel, donde incorporó elementos idealistas de un autor alemán. Bueno, el hecho es que la teoría evolutiva no llegó a calar del todo, todavía no estaba bien formalizada, y no lo haría hasta principios del 20. Te darás cuenta que yo tampoco estoy de acuerdo con la explicación que se venía dando de ese orden en la naturaleza. Yo le he dado unas vueltas, ahora voy a ir a una cosa práctica. Creo que hay que llegar a las conclusiones, y las conclusiones hay unas de carácter global. ¿Cuál es la conclusión global más importante? Que la naturaleza funciona como un sistema.
donde las piezas están unas engranadas con otras, pero no funcionan como un reloj. La idea de reloj es propia del siglo XVII, propia de autores más mecanicistas. Aquí funciona más bien como un sistema, una serie de interacciones y que se producen a varios niveles, que se producen interviniendo la teoría de fractales, que se producen interviniendo la teoría del caos. Bien, vamos a ir por partes. Una vez expuesta esta idea de que la naturaleza funciona como un sistema, ahora vamos a exponer cómo empieza este proceso. Pues muy bien, vamos a poder decir que primero, si tenemos una población, pues esta población, y es pequeñita, pues empieza a crecer exponencialmente. Y nos creemos que va a seguir creciendo exponencialmente. Pero esto es un crecimiento muy simple, demasiado simplista, depende de muy pocas variables. Si lo formulamos mediante una fórmula matemática, luego vamos a considerar que sí, que comienza con la apariencia de crecimiento exponencial, pero que ahí tienen que intervenir otros mecanismos, que está habiendo unas fluctuaciones que no las apreciamos porque son muy pequeñas y porque es muy grande el crecimiento exponencial, pero que inmediatamente empieza a intervenir un elemento que es el medio. El medio empieza a presionar y hace que la población deje de crecer exponencialmente y entonces empieza a crecer sigmoidalmente, empieza según una curva logística que empata lo que pensábamos que era un crecimiento exponencial, con apariencia de exponencial, con un crecimiento logístico hasta que llega a estabilizarse. Y una vez que se ha estabilizado, ¿qué es lo que aparece? Bueno, pues aparecen unas fluctuaciones de pequeña dimensión, porque esas fluctuaciones son lo que yo creo que está actuando en el resto de la curva. Lo que pasa que quedan desdibujadas por la importancia del crecimiento exponencial, el crecimiento de la población importante. Y aquí, en esta fase de oscilaciones, pues son más leves. Bien, pero ¿se queda aquí todo? Bien, podríamos pensar que se queda aquí, pero cabe considerar que existen, aparte de las fluctuaciones, unos cambios de mayor dimensión y que se caracterizan porque si el anterior crecimiento se estabilizó en un valor que calificamos de capacidad de carga y después el crecimiento de la población oscila hacia arriba y hacia abajo sobre la capacidad de carga, ahora habría que decir de que se pueden producir otros cambios que son debidos a cambios genéticos importantes, porque se producen mutaciones, unas que hacen que la capacidad de carga aumente y entonces la población sigue creciendo, oscilando en torno a una capacidad de carga más alta, y otras mutaciones que hacen que la capacidad de carga sea menor y que la población oscile en torno a una capacidad de carga más reducida, una capacidad de carga inferior que es adaptativa, porque eso las permite vivir en otros sitios donde tienen menos recursos. Entonces tenemos tres poblaciones, podríamos decir, la población inicial, una población superior y una población de capacidad de carga inferior. Estas poblaciones, si además se localizan en zonas diferenciadas en el territorio, pues entonces va a suceder una cosa muy curiosa, que van a cada vez a diferenciarse más y llegan a establecerse especies distintas, se produce una diversificación específica y entonces pues podemos entrar en una tercera fase en donde se produce una diferenciación trófica. Pues es muy natural, hay una especie que tiene una capacidad de carga alta, pues necesita muchos recursos
y entonces tiene que especializarse ya funcionalmente, no es ya cambiar de un tipo en el tamaño, sino funcionalmente es como depredadores de piezas más pequeñas. Bien, el caso es que vamos a ir a una diferenciación funcional y donde las especies que teníamos función de productora de recursos a partir de los recursos que tiene el suelo, otra que va a actuar de consumidora de esta primera especie y una tercera que va a actuar de depredadora sobre un producto. Bien, y en este momento se empiezan a establecer unos mecanismos cibernéticos de competencia y también de relación de depredador-presa que van a contribuir a regular la dinámica de todas las poblaciones y que va a proporcionarnos esa sensación de que las cosas están ordenadas, pero es un orden cibernético, un orden por retroalimentaciones positivas y negativas, un orden que se diferencia mucho del orden mecanicista de los relojes del siglo XVII, esos relojes que aparecen en las torres, que no solamente se mueven las agujas del reloj, sino que también se mueven muchas veces pues una serie de personajes que van apareciendo, que hablan o que tocan algún instrumento. En resumen, quien regula el orden de los ecosistemas son mecanismos cibernéticos, empezando por el crecimiento sigmoidal, el crecimiento logístico, y después continuando por otros mecanismos como los mecanismos de competencia entre varias especies por un solo recurso, que terminan con la eliminación de una de las especies, o relaciones de depredador-presa que, lejos de que el depredador elimine a la presa, realmente ambos se regulan. Y además esto, según se desarrolle, va a permitir que aumente la diversidad, la biodiversidad, y que se creen múltiples mecanismos de regulación. Sin embargo, en otros casos, como en el caso de la especie humana, que disminuya la biodiversidad específica, como de hecho ha sucedido. Especies homínidos ha habido más de los que hay ahora, pero ahora en este momento formamos parte de una sola especie. Bueno, creo que merecería la pena hacer un vídeo en el que se explique por qué la población natural crecen sigmoidalmente, logísticamente, y sin embargo la población humana crece exponencialmente. Parece como si estuviera una población enloquecida, pero esto lo dejamos para la próxima sesión.